Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Aquí parecía un completo desastre. La chica alta se apoyaba contra un poste de luz. Su mano la agarraba por su apoyo, mientras vomitaba, lágrimas y mocos que corrían por su rostro. Puck se paró cerca, cambiando torpemente, mientras frotaba obedientemente la espalda de su amiga. ¿Qué estás buscando? Soltó la pregunta, claramente incapaz de mantener su curiosidad bajo control por más tiempo. Un perro. ¿Un perro? ¿Tienes miedo de ser mordido? No te preocupes, Puck. No hay muchos perros callejeros en Japón. No tienes que estar asustada. Puck hizo clic en su lengua con frustración, todavía mirando nerviosamente mientras respondía. No tengo miedo de ser mordida. Estoy preocupada porque no entiendes cuán peligrosa pueden ser los perros en esta situación. Levantó una ceja completamente desconcertada por la respuesta de Puck. Se quedó parada allí, cruzando los brazos, se frotó su barbilla y miró cuidadosamente aquí. No te atrevas a decir eso, Tan. Todo es culpa tuya. Tú eres el que comenzó este ridículo concurso y ahora mírala. Le grité al hombre a mi lado, tan enojado que se veía realmente culpable. Sus grandes y redondos ojos me miraron, llenos de arrepentimiento, pero lo ignoré. En su lugar me giré hacia aquí. Probablemente había arrojado todo ahora y se estaba inclinando débilmente contra el poste de la luz, luciendo completamente agotada. Puck y Tan trabajaron juntos para ayudar aquí a caminar hasta el ascensor. Mantuvo su mano sobre su boca todo el tiempo. Su rostro, que antes parecía pálido, ahora estaba rojo, brillante y lleno de incomodidad. Puck, ¿puedes cuidar aquí esta noche? Pregunté sintiéndome preocupada, aunque estaba seguro de que Puck aceptaría. Para mi sorpresa, Puck sacudió la cabeza rápidamente, evitando mis ojos con una mirada culpable. No puedo, Pin. Siento que me duele el estómago. Apenas puedo cuidarme. Pero te duele la barriga. ¿Por qué estás tosiendo? Tan interrumpió como de costumbre, señalando que su excusa no tenía sentido. Puck parecía molesta esta vez y le dio un pisotón, gritando lo suficientemente fuerte para que todos en el vestíbulo lo escuchen. Entonces, ¿quién cuidará de aquí, Po? Tú, Pin, cuídala. Bien, si no puedes, solo déjala dormir junto al ascensor. No es gran cosa. Po dijo esto casualmente, pero al mismo tiempo extendió la mano y suavemente palmeó la cabeza de Ki mientras se inclinaba débilmente contra la pared. Luego Puck murmuró para sí misma, en un tono lleno de simpatía. Ki, tu vida es tan lamentable. Muy bien, la cuidaré, pero ¿pueden ayudarme a llevarla a la habitación? Sabía que este era uno de los trucos de Puck, pero voluntariamente caí en su trampa. Para ser honesta, estaba demasiado preocupada por Ki como para perderla de vista esta noche. Las caras de Tan y Po eran totalmente opuestas mientras llevaban a Ki a la habitación. Tan parecía de mal humor, claramente molesto, mientras que Po tenía una gran y alegre sonrisa, ignorando por completo a la otra persona. Po, que acababa de afirmar que se sentía mal, ahora sonrió ampliamente, casi mostrando sus dientes, mientras me confiaba a la borracha e inconsciente Ki. Cuídala, Pin. Vámonos, Tan. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.